Siempre un eco de neón y la tonada hambrienta de unas aspas cortando la azulosa piel de la noche. Solo eso. Porque la noche es una venganza con disfraz de tregua. Una prostituta maquillada como ángel del demonio. La noche. Y a nosotros, los del insomnio perpetuo, hay veces que los pulmones se nos convierten en piedra. Y no hay más remedio que desbaratarlos con alcohol, soledad y magia. A Javier no le inquietaban los colores. Lo torturaba verlos tan separados. Eligió como su preferido el negro, un color que no engaña, que no hace trampa, que los acepta a todos. Gran conciliador el negro. Campos Cabello lo contradice al negro consigo mismo. Le saca colores a la ausencia del color. En sus pinceles, el negro adquiere las tonalidades a las que aspiran los otros colores. El negro se convierte en la gama completa de la escritura del rostro. Dadme un color negro y pintaré el mundo, diría irónicamente Javier. Todo lo demás es secundario. Lo fundamental son los matices, las variantes del color de la oscuridad, el negro, pintura del otro lado del sol, lunescente. Javier poco hablaba de su trabajo. Y claro, porque yo sí le llegué a preguntar por qué, por ejemplo, yo siempre tuve esa duda, ¿por qué los personajes son tan andróginos? Yo llegaba y veía ya un cuadro terminado y cuando lo estaba manchando, yo apostaba que iba a ser una mujer. Llegaba al taller y no, podía ser un hombre, podía ser una mujer, porque incluso hay personajes con pañoleta que yo decía que era una viejita, y él decía, ¿y por qué ves una viejita? No, pero igual, si es una viejita, para ti es una viejita. Y yo le decía, ¿pero para ti qué es? Y me decía, no sé, no me importa, es un ser humano. El hilo conductor de sus motivaciones y de sus temas tenían que ver con la representación del dolor, por un lado, pero también con la consideración de que a ese dolor siempre lo iba a vencer la luz. Es muy evidente la influencia de Francis Bacon y que es una suerte que haya sido así, porque creo que él es el que lo trae para acá, lo cual quiere decir que era un estudioso. Si tú te fijas en los bocetos de Campos Cabello, siempre estructura una planificación segmentada de la obra, y luego en la obra, además de la influencia de Francis Bacon con los trípticos, sí va en secuencias. Es como una creación de una obra que va por momentos. No le interesa un aspecto, reflejar un aspecto fiel de la realidad. Personajes trabajados al claro oscuro y después va incorporando otros elementos. Ahora sí que los textos legibles, aquellos personajes que están encerrados, que estaban encerrados y que de alguna manera coquetean con el exterior porque ya se ven ventanales donde hay algo atrás. Bueno, pues no era del gusto de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es oscuro, porque es tenebroso. Bueno, y a mí me sorprendía por cómo fondeaba. Porque Javier fondeaba en rojo o en negro y de ahí sacaba lo demás. Desarrollaba el uso de las técnicas, para mí, en su mejor expresión.
Las obras de Javier tienen una particularidad. La pones y no necesitas poner más. Se roba las demás. Sí. Eso es importantísimo. Tú no puedes encasillar la obra de Javier en un periodo o una temática. No, la obra de Javier es atemporal y si tú la ves, lo puedes constatar. ¿Sí? Javier sigue teniendo modernidad donde lo pongas. Yo pienso que un artista debe trabajar las 24 horas del día. La creatividad tiene que ser un trabajo doble. Hasta en los sueños se está trabajando. Pero una cosa sí les digo. Si quieren ser artistas no se los recomiendo, porque van a morir en un tiempo corto. Pero si lo van a hacer, que sean disciplinados. Van a vivir la vida. Van a vivir toda la miseria humana. Sí, Javier tenía una claridad deslumbrante en cuanto a sus ideas políticas. Muy seguro estaba, jamás titubeó y además alardeaba mucho de eso porque, bueno, él era un artista y de alguna manera pues él podía decir lo que quería. Y claro, él siempre se declaró marxista, leninista, estalinista y cheguevarista. Nunca titubeó y le tocó la caída del muro de Berlín, le tocó la caída del bloque soviético, el derrumbe de la Unión Soviética, le tocó la pérdida en las urnas de los sandinistas, pero él siempre decía, no importa, no voy a claudicar por eso. La representación que promueve Campos Cabello en su obra, toda una serie de escenas que simulan mucho una teatralidad, que tiene mucho de dramaturgia, que tiene mucho de ficción, pero también pegado a unas realidades que tienen que ver con la cultura que imperaba en ese entonces, la absorción cultural de toda una generación que venía desde los años 68, grandes impactos históricos como la matanza de Tlatelolco, el halconazo en el 71, las guerrillas en Guadalajara en el 73 con la Liga 23 de septiembre, que alimentaba la estética de la obra en Campos Cabello. No se reflejaba tanto en la obra, se reflejaba más bien como un síntoma cultural, un reflejo total de lo que era esta sensación de vivir en una sociedad convulsa, como en aquellos años en los que se vivía todo este tipo de situaciones. Entre que había mucha represión, había mucha locura a nuestro alrededor y te pones a leer y empiezas a ver cómo está la realidad. Estás joven, estás harto del sistema. Esa es una época de mucha agitación social, en la ciudad de Guadalajara tan conservadora, pues ahí estallan varios movimientos, Euskadi y el grupo del Museo Regional, donde estaba también ligado de algún modo el taller de investigación visual, pues apoyaba mucho a estas huelgas o movimientos de obreros que hacen pues crítica a la sociedad de consumo. Entonces es un momento muy fuerte entre la juventud, de un sentimiento antiimperialista. El taller de investigación visual, y a lo mejor me vuelo la barda con lo que voy a decir, pero yo creo que es otro grupo tan importante como lo fue en su momento el Centro Bohemio. Partían de algo muy visceral, de algo muy propio, de algo que nacía de la calle, del barrio, de los procesos creativos, del compromiso. El taller surge como una necesidad primero de Tenamastli, de tener un aparato que pudiera promocionar y difundir desde el arte las mismas ideas sociopolíticas que promovía el grupo, ¿sí? Luego hay esta separación donde el TIP decide darle prioridad a su desarrollo artístico, creativo, a sus procesos, y entonces es cuando se definen las personalidades y el estilo, se van definiendo el estilo de cada uno de estos pintores. En tanto si Javier Campos Cabello era el líder o no, yo creo que no. Cada uno de los pintores que participaron en el TIP tenía su propia personalidad y abonaba y aportaba algo al TIP. Pues, es que todos estamos en la asociación con Julano, con Perengano, éramos un grupo como de 10, 15 gentes. Y
inclusive había un grupo que se llamaba Tenamazli, pero yo les exigí que hubiera trabajo serio y no de fin de semana, no miran pinto, no, algo más serio, que hubiera crítica y autocrítica. Y repentinamente le dije a Javier, oye, hay que hacer un grupo, al diablo a aquellos, y hacer un grupo de investigación. Ahí comenzó todo, órale, pum, pum, pum. Y empezamos a trabajar cosas bien interesantes, ¿no? Y en el proceso histórico, evidentemente, sí marcamos a las ciertas generaciones, es lo más increíble. A, B, C, o sea, cada quien tenía su camino, cada quien. No he conocido a una persona que no esté angustiada. Hay angustia en mi pintura. Es grotesca. En ella muestro las personas que conocí. Personas que conocí cuando estuve en la penal. En realidad, eso no me marcó, pero vi sus rostros. Él creía que el arte, por un lado, trasciende todo y va más allá de los nombres, ¿no? De las etiquetas. Y eso, de alguna manera, pues, lo iba a llevar a una actividad que fuera congruente o que lo llevara a una congruencia. Él siempre tenía una necesidad de estar cerca de ese tipo de actividades. Yo creo que Javier era una buena gente, pues, ¿no? O era un buen comunista, pues, para decirlo en términos más claros, ¿no? Estos valores de la camaradería, de lo colectivo, de la responsabilidad hacia los trabajadores, y bueno, está demostrado en su biografía de artista, es decir, el compromiso con Nicaragua, no sé, podríamos citar eventos, pues. Yo creo que fue un artista integral. Si bien se dedicó a la pintura y explotó todo su talento a través de la pintura, yo creo que Javier tenía la sensibilidad de entender su mundo a través de otros medios. Hablamos sobre algunos poetas y recuerdo particularmente que le gustaba Rimbaud y que mucho tiempo después me enteré de que él había tenido una serie de diarios a los que les llamaba el barco borracho, ¿no? En recuerdo seguramente de uno de los poemas más famosos de Rimbaud, el barco ebrio, Le bateau ivre en francés. 25 de abril de 1971 a las 12:56, nada importante, el barco borracho. En verdad te digo que tienes la vida en tus ojos, ojos de gorrión abandonado en un panteón de pueblo, el optimismo empedernido, la fragilidad de una cometa hecha de papel periódico, la bondad de 200 monjas, la aparente inocencia de un gato, la asombrosa habilidad del llanto espontáneo, la sencillez de las palomas, la paciencia del caracol. En fin, tienes la vida de tu parte. Usted dice, ir a la farmacia, ir con el Che, comprar ¿el qué? El Gioser, el Gioser, ¿verdad? Para las letras. Comprar platos y vasos, cucharitas, comprar un balón. Era futbolero. Era para el partido que hicieron. Sí, que ahí está la foto, ¿no? Y sí me hubiera gustado conocerlo y podríamos haber sido buenos amigos, pienso. Porque yo lo percibo muy sincero, muy honesto a Javier.
Digo, si es un hombre que llega y escribe en su diario que acaba de llegar de una exposición y que admira a sus amigos, digo, te habla mucho de la generosidad. Claro que le preocupaba mucho el nivel de trabajo de sus amigos y estaba preocupado porque estuvieran avanzando, técnica y formalmente. Mi admiración por Javier no creo que vaya a terminar nunca. Sí. Era un tipo recto, absoluto, perfecto. O sea, él pensaba así y así. Y así actuaba. Él hacía algo que para mí es imposible hacer. Ni siquiera pensar la posibilidad de hacerlo. ¿Sí? Y él era maravilloso en el asunto. O sea, no puedes dejar de admirar a un sujeto que hace eso. Es una tristeza que falte. Sí. Eso es lo más importante, sí. O sea, yo creo que llegó un momento en que a Javier ya no se interesó en él físicamente. Siento eso, sí. ¿Por qué? Pues porque él llevaba su vida como quería, pero además pintaba. Y por otro lado sí revela la personalidad de un ser que tiene una relación muy especial con el alcohol. Yo no diría de un alcohólico, sino de un ser que entabla una relación, que entabla un diálogo con el alcohol extraordinaria. Porque, por ejemplo, vemos ese ir y venir en el tiempo de Javier. Yo creo que de alguna manera eso lo consigue también por el alcohol, ¿no? Él va y viene al pasado. Por contradictorio que parezca, esa tendencia y esa corriente que lo llevó a de alguna manera a la destrucción también era fascinante. Viene haciendo su parte, ha colaborado con sus numerosas huellas digitales, sobreponiendo sustancia tras sustancia, encimando un recuerdo mudo, agregando un recuerdo pronunciado, traído a esta noche que llamo presente y que otro, él, llamaba Bar 52. La clientela de algún modo malherida o indiferente, a fin de realizar una broma más de Javier. Piensa esta noche la reunión de ciertos cuadros. Piensa que fue otro y no él quien puso esa luz sobre las telas. Piensa que inventa un lugar para nosotros, esta noche, este presente. Piensa que en los cócteles de sociedad los muertos se idealizan y la pintura se craquela. Piensa que el tiempo hace la tarea y sabes, carnal, que la broma está hecha. De alguna manera, yo siempre he sentido que la ciudad para él era como su interior, y entonces había que recorrerla como se recorría él mismo.